Le abro y toqué y ya no me abrieron. Pongan atención. Estoy dando un toque. Hablaremos de la argumentación jurídica por Ernesto Galindo Cifuentes, técnicas de argumentación del abogado y el juez. Mi nombre es Estefanía Escalante Muñoz, en la materia de Teoría General del Derecho 3. Para Moreso, argumento jurídico es todo aquel esquema de argumentación que tiende a resolver un caso difícil y que es usado en las decisiones jurídicas para fundamentar una conclusión, mientras que los métodos interpretativos se refieren a la manera como habrá de interpretarse la norma para desentrañar su significado. Los argumentos interpretativos se aplican en el texto argumentativo, esto es, mientras que los métodos se dirigen al proceso de interpretación, los argumentos se destinan al resultado de la interpretación. Por medio de la argumentación se logra establecer una solución jurídica de un respectivo caso, o bien se establece el significado jurídico de un concepto. El argumento es fundamental para considerar los conceptos como correctos o erróneos, sirviendo para la solución a la que queremos establecer como verdadera. Porque no los quieren. El argumento al contrario. El argumento contrario es un procedimiento discursivo conforme al cual, dada una determinada proposición jurídica que afirma una obligación de un sujeto a falta de una disposición expresa, se debe excluir la validez de una proposición jurídica diferente que afirma esta misma obligación con respecto a cualquier otro sujeto. El argumento a símile. Procedimiento mediante el cual, extendido en un enunciado normativo que predica una cualificación normativa de un sujeto o de una clase de sujetos, se debe concluir que vale un enunciado normativo diferente, a tenor del cual la misma cualificación normativa se aplica a otro sujeto o clase de sujetos, que tengan con los primeros una semejanza asumida como relevante. El argumento a fortiori. Procedimiento discursivo conforme al cual, dada una proposición narrativa que afirma una obligación de un sujeto, hay que concluir la validez y la existencia como disposición jurídica de una disposición jurídica diferente, que afirma esta misma obligación de un sujeto que está en estado de merecer, con mayor razón que los primeros la calificación normativa que la primera disposición concedida a estos. Se pausó. Ya lo agarré, todo lo que tenía. Sí, no importa. ¿Qué me dices? Ya. El argumento de autoridad consiste en atribuir a una disposición el significado sugerido por alguien y por ese solo hecho por lo que es su fuerza persuasiva. En principio débil, depende enteramente de la autoridad invocada, que puede ser una jurisprudencia no vinculante. El argumento completudini. Procedimiento discursivo según el cual, puesto que no se encuentra una proposición jurídica que atribuya una cualificación jurídica cualquiera a cada sujeto por referencia a cada comportamiento materialmente posible, se debe concluir en la existencia y en la validez de una disposición jurídica que atribuya a los comportamientos no regulados de cada sujeto una clasificación normativa especial. El argumento a coherencia es aquel por el que dos disposiciones no pueden expresar dos normas incompatibles entre ellas. Por ellos, sirven tanto para rechazar los significados de un enunciado que lo hagan incompatible con otras normas del sistema. Somos atribuir directamente un significado a un enunciado, ya que el argumento justifica no solo la atribución de un significado no compatible y el rechazo de significados que impliquen incompatibilidad, sino la atribución de aquel significado que haga el enunciado lo más coherente posible con el resto del ordenamiento. El argumento teleológico concierne al espíritu y la finalidad de la ley, que no se reconstruye a partir del estudio concreto de los trabajos preparatorios, sino a partir de consideraciones sobre el texto mismo de la ley. Se impone de manera más abstracta de argumentar cuando el estudio histórico no permita aclararse a la intemperie. El argumento económico afirma especialmente que se debe descartar una interpretación cuando, si se admitiera el texto, se limitaría a repetir lo que resulta. El argumento pragmático es un argumento consecuencia, listo, que consiste en justificar un significado a partir de las consecuencias favorables que de él se derivan, o la inconveniencia de otros significados posibles, de un enunciado por las consecuencias desfavorables que de él se deriven, que pueden ser sociales, económicas, morales, etc. El argumento psicológico
consiste en la investigación de la voluntad del legislador concreto por medio de los recursos a los trabajadores preparatorios. Es un argumento que se utiliza con frecuencia cuando se trata de una ley vigente. Este argumento permite, más especialmente, refutar una interpretación de la ley que hubiera podido parecer plausible si no hubieran existido estas condiciones. El argumento por equidad. De acuerdo a este argumento, el juez al dictar las sentencias deben tomar en cuenta las características del caso particular y de acuerdo con esta se interpreta. Se aplica con justicia a la ley. Por eso, el argumento de equidad tiene que ver con hacer justicia para el caso concreto. El argumento histórico. Supone el legislador es conservador y que permanece fiel a la materia mediante la cual quiso regular una determinada materia, a menos que se haya modificado expresamente los textos legales. El argumento sedes materia. En primer lugar, sería aquel por medio del cual la atribución o justificación del significado de un enunciado se realizará a partir del lugar que ocupe con el contexto normativo del que forma parte, ya que se piensa que la localización topográfica proporciona información sobre su contenido por ser fruto de un plan legislador. El argumento apagógico. Supone que el legislador es razonable y que no hubiera podido admitir una interpretación de la ley que conduzca a consecuencia lógica o inicua. Esta manera de razonar, aunque no enteramente ausente de la época que examinamos, se encontraba mucho más extendida. El argumento A-B ejemplo. Permite interpretar la ley conforme a los precedentes, conforme a una decisión anterior y a la doctrina generalmente admitida. El argumento a rúbrica. Es aquel que por medio de la cual la atribución de significado se realiza a partir del título o rúbrica, que encabeza el grupo de artículos en el que se encuentra ubicado el enunciado, ya que se piensa que los títulos proporcionan información. El argumento sistemático. Parte de la hipótesis de que el derecho es algo ordenado y que sus diferentes partes constituyen un sistema cuyos elementos pueden en función del contexto en que se insertan. El argumento naturalista. Extrae conclusiones del hecho de que una situación dada es inaplicable un texto de la ley, porque a su aplicación se opone la naturaleza de las cosas.